¿Qué tal? Buenos días a todos. El día de hoy nosotros somos el Centro de Capacitación y Desarrollo Global. Nos encontramos con la docente Isabel Pimentel, que tiene lo que es un gran conocimiento sobre el tema que vamos a tratar el día de hoy, que es el acoso laboral. Adelante, profesora, le cedemos el pase. Encantada de tenerla el día de hoy. Muchas gracias, Grace. Igualmente agradezco la invitación a esta casa de estudios, para este conversatorio que vamos a tener hoy de ese tema tan interesante, como muy bien lo has comentado, denominado acoso laboral, en el ámbito laboral, ¿no? Así que mi nombre es Isabel Pimentel, como ya me presentaron, y efectivamente soy docente en el ámbito del derecho administrativo y otros temas en distintas universidades, y también brindo capacitaciones tanto en el sector público como en el sector privado. Así que estoy aquí para conversar contigo. Muchas gracias, Grecia, por la invitación. Gracias a usted. Bueno, comenzamos con una de las preguntas más frecuentes, que es ¿por qué cree que usted muchas víctimas no denuncian en lo que es el ámbito del sector público? Bueno, para contestar a esta pregunta es importante, en primer lugar, precisar los distintos tipos de acoso que existen. Tenemos dentro de la ley del servicio civil una falta denominada hostigamiento sexual, conocida también como acoso sexual, y otra falta denominada acoso moral, conocida como acoso laboral también. Entonces, cuando tenemos de repente o las entidades conocen este tipo de denuncias, ¿no?, que por cierto, como tú muy bien lo preguntas, no siempre son denunciadas, porque considero que los servidores o los trabajadores de repente temen del que dirán, temen que el procedimiento no cumpla su finalidad, de repente duda que se impongan sanciones que sean justas, ¿no?, a las faltas que se cometen. Entonces, probablemente ese es el motivo por los cuales las víctimas no denuncian. ¿Qué es lo que considero? Por miedo, por injusticia. Y hoy en día considera, ¿cuánto ha cambiado la situación del acoso en lo que es el Estado, ¿no?, en estos últimos años? ¿Cuánto ha cambiado en el transcurso de este tiempo? Considero que si específicamente nos centramos en lo que respecta, por ejemplo, al hostigamiento sexual, considero que ha mejorado, porque si bien es cierto, lo tenemos ya, este tipo de acoso, lo tenemos reconocido como una falta desde el 14 de septiembre del año 2014 en adelante. Ocurre que en el 2018 se modifica este literal K del artículo 85 de esta ley a través del decreto legislativo 1410. Se modifica en sí la falta, se establece un procedimiento corto, incluso este decreto legislativo, Gracie, lo considera, o mejor dicho, considera como un delito penal el acoso y el acoso sexual también por el ámbito penal, quiero decir. Entonces, siento que a partir de este decreto legislativo de septiembre del año 2018 se han establecido mecanismos que de alguna u otra manera puedan ayudar a que las víctimas crean en el sistema. Y profesora, ¿y cuánto dura ese proceso, no? Sí, te comento, ¿no? Justamente este ha sido uno de los grandes cambios, por decirlo así, la celeridad que tienen estos procedimientos, porque normalmente, Gracie, una falta que se encuentra regulada en la ley 30057, normalmente pues tienen plazos amplios, y me refiero al plazo de prescripción, ¿no? Al plazo para iniciar máximo, quiero decir, de 1 año, y otro plazo máximo para concluir de 1 año. Entonces, estoy hablando de plazos máximos, ojo. Pero este decreto legislativo que modifica la ley y posteriormente se publica el reglamento de esta ley de hostigamiento sexual, exigen que las entidades públicas, cuando inicien un procedimiento, por ejemplo, por una falta de hostigamiento sexual, esta se concluya en 45 días naturales como máximo. Entonces, mira cómo se han reducido los plazos, ¿no? Y de alguna u otra forma, porque ojo, eso no quiere decir también que todas las entidades cumplan necesariamente con ese plazo, ¿no? Pero saben que tienen que hacerlo, ¿no? Que es bajo responsabilidad de las autoridades, del secretario técnico, del jefe de recursos humanos, ¿no? Entonces, saben que deben de cumplir. Entonces, de alguna u otra forma, considero que hay un tipo de presión para darle celeridad, más aún por lo que se pretende resguardar. Y es bueno, ¿no? Esperemos que quizás de acá en unos años se vaya acortando más de ese tiempo
tiempo del proceso, Sí, ¿no? sí, Y en Gracie. este caso, profesora, ¿usted cuáles consideran que son las formas más comunes del acoso sexual, pero en estos entornos gubernamentales? Probablemente estas conductas justamente que forman parte de esa Ujú. falta, estas conductas sexistas, Mm. ¿no? O estas conductas sexuales, esas miradas que pueden pues hacer sentir incómoda, porque yo siempre pienso algo, Gracie, ¿no? Que cuando uno va a trabajar, lo mínimo que quiere es tranquilidad. Es lo que Exacto. mínimamente uno quisiera. Llegar a un centro laboral, sentirse Un cómodo. buen ambiente laboral, Claro, respeto. exacto, Claro. sentirse cómoda, porque tú vas a cumplir una finalidad que es trabajar. Es lo mínimo que exiges. Y no puedes estar, pues, cuidándote de que alguien te haga sentir incómoda, ¿no? Esas miradas que de repente, o esos gestos, o esas palabras, o esas actitudes, esos acercamientos corporales que a uno le puede hacer sentir incómodo. Entonces, creo que es lo que no debería de existir. Incluso con una mirada nomás, una persona se siente incómoda. No solo nosotras las mujeres, también, ¿no? Englobando todo, pero sí es un poco incómodo eso de que con una miradita ya es como que no, tenemos que estar tranquilos. Y en este caso, profesora, ¿cómo considera usted que debería actuar una víctima en estos casos de acoso, ¿no? En primer lugar, tener ese acompañamiento de su entidad. Considero que es súper importante y necesario ese respaldo, ese acompañamiento que va a tener de la Oficina de Recursos Humanos, ¿no? Ese apoyo psicológico que es una medida que en realidad Recursos Humanos la debe brindar a la víctima, de tal forma que la víctima no se sienta sola, no se sienta desamparada, sepa que en su entidad va a funcionar los mecanismos que existen en la norma, ¿no? Entonces es importante que ella conozca que la entidad tiene y ejerce esos procedimientos establecidos en la ley. Claro. Más que nada para que se sientan seguras, ¿no? De decir, está pasando esto, está pasando lo otro y podamos, ¿no? Decir o ser un poco más libres en nuestra opinión, nuestro punto de vista, que quizás no todas las personas piensan lo mismo o piensan de que ya, por una mirada, por un gesto, no, que tenemos que esperar a que llegue algo más fuerte para que ahí recién, Interesante, ¿no? lo que comentas, ¿no? Exacto. Porque eso me lleva a comentarte que no deberíamos normalizar esas actitudes, porque a veces ocurre eso, ¿no? Y decimos, no, pero de repente es una broma, ¿no? O no, de repente es así. Entonces, no normalicemos eso. Si algo te hace sentir incómoda, exprésalo, comunícalo y si es posible, denúncialo. Exacto. Y justo a ello, ¿existen quizás represalias contra la persona denunciante o cómo se pueden evitar eso? Claro, justamente cuando me hiciste una de las preguntas, ¿por qué las víctimas no denuncian? Porque de repente también pueden sentir hasta miedo, ¿no? Que el acosador o que la acosadora lo están también, difamando, ¿no? Claro, que vaya a tomar otro tipo de acciones, pero no, si él o ella, porque puede ser hombre o mujer que comete esta falta, ahora ya va a tomar conocimiento que yo lo he denunciado, entonces como que me embarga ese temor de lo que puede hacer contra mi persona, ¿no? Entonces puede darse en realidad, y más aún considerando que la víctima pues se encuentra susceptible, temeroso, temerosa, ¿no? De lo que pueda ocurrir en realidad con esa denuncia, ¿no? Y en este caso, ¿no? Justo hablando de qué tan segura se tiene que sentir, ¿no? La víctima de tener el apoyo quizás de la entidad. Considerando esto, ¿usted qué tan protegida considera que está una víctima en su institución pública, ¿no? Al momento de denunciar? Interesante tu pregunta, Gracie, porque esto me permite comentarte que justamente este decreto legislativo 1410, cuando modifica este procedimiento, conlleva que también se publique en el año 2019 el reglamento de la ley de hostigamiento sexual y se han establecido medidas de protección para la víctima cuando denuncia, ¿no? De repente que puedan, como te comentaba, ¿no? Darle estas medidas de protección en cuanto al apoyo psicológico, de repente si ella lo requiere, cuando ella lo requiere la víctima, quiero decir, desplazarla a otro espacio, ¿no? Cuando sea necesario, de tal forma que ella se sienta, o él se sienta protegido, respaldado, ¿no?
Exacto. Y justo hablando de eso, ¿no? Del tema o del ámbito legal, eh, más que nada, ¿cómo podemos evitar que estas situaciones o estas sanciones que hay en el sector público contra sus acusadores eh, influyan, ¿no? En el ámbito machista, en la cultura machista? Sí, pues, como muy bien lo comentas, he tenido algunos casos, por ejemplo, donde dicen, ay, pero si solamente utilizó esta frase, ¿no? ¿O acaso hizo algo más? ¿No? Ese tipo de comentarios, ¿no? O sea, que por esa razón le han impuesto una sanción de destitución. Entonces, a veces uno dice, pero ahora ponte en el zapato de la víctima, ¿no? O sea, ¿cómo se sentía o no? ¿O qué, cómo se habrá sentido de agraviada, que ha tenido que pasar por este proceso de denunciar que es de repente incómodo para uno, ¿no? Para uno como víctima, quiero decir, someterte al procedimiento, someterte a los ojos de los que conocen de estos hechos, ¿no? Entonces, no es sencillo justamente por lo que comentas, ¿no? Por esa sociedad que tenemos nosotros. Y justo al momento de denunciar, ¿cuáles serían los principales obstáculos legales ya directamente al momento de denunciar o al momento de la víctima? Mira, en este tipo de faltas, considero que uno de los mayores retos y desafíos que tenemos de repente es probar lo que denuncias, porque como comprenderemos, este tipo de faltas son silenciosas. Son silenciosas. No necesariamente, porque ojo, también tenemos otro tipo de casos donde sí pues tenemos de repente el mensaje que te envían, ¿no? Al WhatsApp, o de repente tenemos un correíto, ¿no? Pero no necesariamente hay eso. O sea, ¿cómo comprobamos, por ejemplo, las miradas? ¿No? Esos gestos, no vas a estar pues ahí de repente fotografiando, por decirlo así, ¿no? Cada momento. Entonces, de repente esa es la debilidad, ¿no? Los medios probatorios, ¿no? Lo importante es aquí también que este procedimiento le da mucho valor a la declaración de la víctima. Y eso es importante, ¿no? Pero evidentemente esta declaración tiene que ser coherente, ¿no? Con esos hechos que yo narro, de repente con las características del lugar, el espacio en que ocurrió estos hechos, para que justamente tenga credibilidad lo que yo estoy diciendo. Exacto. Bueno, vamos con otra pregunta que bueno, ha sido muy frecuente también. El por qué en este caso algunos funcionarios consideran el acoso como normal o como parte del ambiente de trabajo. Esa es una pregunta que bueno, está en disyuntiva, ¿no? Que no se sabe que por qué algunas personas como no, esas miradas, esos gestos, normal. Probablemente, Gracie, considero que se han normalizado algunas acciones, algunos comportamientos como normales cuando no lo son, ¿no? Como comentábamos hace un momento. Lo mínimo que uno exige cuando va a un centro laboral es encontrar un clima agradable, un clima donde puedas sentirte seguro o segura para poder cumplir tu función. Pero cuando no sientes eso, sientes de repente comentarios sexistas, ¿no? O conductas sexuales, ¿no? Estos gestos, estas miradas, o de repente una compañera, una trabajadora que va de repente con un escote, no se siente segura porque de repente otro la está mirando de una manera que a ella le incomoda, ¿no? Entonces, no deberíamos de normalizarlo. ¿Y por qué lo hacen? Porque de repente estamos tan acostumbrados a que estos comportamientos son parte de que decimos, aquí no está ocurriendo nada, cuando en realidad ya nos estamos sintiendo afectados en general, ¿no? por este tipo de situaciones que pueden concurrir dentro de un centro laboral. Claro, y en este caso, ¿no? Un suceso que anteriormente me pasó en otro trabajo fue que de igual forma, ¿no? Con una mirada, un gesto, como que uno se sentía incómoda. Pasaban los días y ya yo me sentí incómoda. Entonces, pero preferí quedarme callada por el hecho de que no, me comentaban que los superiores lo veían normal,
que pasaban los años, seguían llegando señoritas y tal, y te miraban de una forma que bueno, tú sientes por dentro que no, un poco más y quiere hacer otra cosa más que una mirada. Y uno se queda callado por el hecho de que lo ven como normal, que no le despiden a la persona o al agresor porque bueno, ya han pasado años y sigue pasando y no se puede hacer nada. En este caso, ¿qué recomienda no solamente a mí, sino a las demás personas, ¿no? Considero, Gracie, que es muy importante ahí no solo tener un jefe a cargo, sino un líder. Un líder que pueda observar, visualizar cómo va su equipo de trabajo, conversar, dialogar, porque el jefe observa todos estos, bueno, el caso que tú me comentas, ¿no? Sí. Todos estos hechos, y si ve que de repente algo está incomodando a alguien, en primer lugar también tener las puertas abiertas, dar esa confianza a su personal para que el personal pueda comentarle esta situación, porque si yo percibo indiferencia de parte de mi jefe, entonces, ¿con qué confianza yo me voy a acercar y le voy a expresar lo que me está haciendo sentir incómoda, ¿no? Más aún si veo que internamente en la institución el procedimiento no funciona. Y ya como que todos saben qué está pasando y ha pasado con varias trabajadoras y no se hace nada al respecto. En este caso, bueno, yo considero que se deberían de realizar, ¿no? Como que charlas, capacitaciones o más, ¿no? Influir un poco más en eso, reforzar ese tema que es el acoso, ¿no? Entonces, justo ahí va mi pregunta. ¿Considera usted que las capacitaciones sobre el acoso en un centro de trabajo son efectivas o solo es un trámite? Yo considero, estimada Gracie, para complementar la pregunta anterior que me hiciste, que es tan importante la sensibilización. ¿Cómo sensibilizas tú a tu equipo? De repente, yo tengo un grupo de trabajadores que consideran, ¿no? Volviendo a lo que conversamos hace un minuto, esa normalización de las conductas. De repente la servidora, la trabajadora, no conoce qué es un hostigamiento sexual. De repente piensa que esa conducta es normal. Exacto. Entonces, si yo como jefe, como el que está a cargo, el responsable de esta entidad, no sensibilizo a mi personal, no lo capacito, no le pongo en conocimiento estas definiciones, estos actos, estas conductas que podrían ser consideradas como un hostigamiento sexual, entonces no le voy a dar esas herramientas que el personal necesita conocer para que si en algún momento advirtiera una situación como esa, pueda denunciar. Entonces, es importantísimo, estimada Gracie, capacitar al personal, sensibilizarlo. Y en este caso, ¿qué pasa con las mujeres que se atreven a denunciar en los medios públicos? Es una grave exposición, Sí. ¿no? Que considero que nadie quiere estar en esa situación. Exponer algo tan personal, algo tan íntimo, ¿no? Y que todo el mundo tenga que conocerlo, porque simplemente internamente de repente las cosas no funcionan. Considero que es un extremo al cual uno llega, ¿no? Porque de repente ya estás tan cansada y te das cuenta, no, pero internamente no va a funcionar. En mi caso pasó mucho el qué dirán. Claro, El qué dirán de las personas, ¿no? O qué pueda pasar si no se da, o si no son justos con uno, ¿no? Claro. Más que nada por eso. Y ello, ¿no? Te conlleva, como tú me dices, ¿no? Tomar esa radical decisión de decir, ¿sabes qué? Aquí no funciona. Entonces, voy a ir a los medios de comunicación para que me escuchen. Pero imagínate, ¿no? A ese punto que tiene que llegar una persona, una víctima, de denunciarlo de una manera tan pública, o pública mejor dicho, ¿no? Para que todo el mundo tome conocimiento. Y eso lo vemos en los medios de comunicación. ¿Cuántos casos no son denunciados por hostigamiento sexual? Sí. Y en este caso, bueno, luego de denunciar, ¿no? Y enfrentar al agresor, usted, ¿cuáles han sido más que nada las excusas más comunes que han tenido estos agresores, ¿no? Justificando su conducta.
¿cuáles han sido? No, pero lo que normalmente la justificación que más escucho es, no, pero ella no me dijo que le incomodaba, no, pero ella nunca rechazó esa conducta, pero ella me contestaba el mensaje, ¿no? O incluso hay unos que le echan hasta la culpa a la víctima. No, pero él o ella me seguía el juego. Entonces, yo pensaba que estábamos en un ambiente de confianza. Entonces, esas son las excusas o las justificaciones que más he escuchado, he visto en esos años. Más que nada cuando no hay pruebas, ¿no? Cuando... Sí, es cierto, pero ella no me dijo nada, ¿no? Y tipo, de esos tipos de justificaciones que uno escucha o lee de repente en los descargos, ¿no? Que es lo más sorprendente en realidad. Claro. Y en este caso, ¿usted cómo considera que se pueda prevenir el acoso sexual en estas instituciones estatales hoy en día? Importante tu pregunta. En primer lugar, Gracie, yo creo que deberíamos de trabajar desde casa, en primer lugar. O sea, me refiero desde casa en el sentido de trabajar en los valores de los pequeños, porque son los que vamos a formar y los que van a llegar a las entidades públicas o privadas. Y una vez que ya hemos formado como padres, como docentes, a nuestros hijos, a nuestros pequeños, ¿no? Y ya están listos para un ambiente laboral, ya dentro de la institución también sensibilizarlos, capacitarlos, observar el ambiente de trabajo, porque también es importante tener un buen clima laboral. Y si yo como jefe advierto de repente una situación irregular, una situación que me puede llevar a sospechar algo, alertarlo, ¿no? Y tomar una medida, de repente algún cambio, pero no, siempre digo, ¿no? Trabajar de manera robótica sin darte cuenta de las cosas que están pasando a tu alrededor, más aún cuando nos estamos refiriendo del personal de capital humano, que son los servidores. Y justo hablando de ello, ¿considera, profesor, usted que es necesario hacer una reforma quizás en las leyes sobre el acoso sexual en el sector público? Te comentaba, ¿no?, que hubo esta modificación, claro, que ya data de varios años atrás, porque es el 2018, el reglamento es del año 2019. Ha pasado bastante tiempo también, ¿no? Sí, ha pasado mucho tiempo, pero de repente, Gracie, más que las modificaciones, ¿no? Porque la norma la tenemos, los procedimientos los tenemos, de repente cumplirlos, que eso es lo más difícil, sí, de repente, de verdad. Creo que cumplir como tal el procedimiento que ya tenemos establecido en la ley, en el reglamento, ¿no? Y que estos cumplan su finalidad para los que fueron creados en realidad, ¿no? Creo que ese es el desafío más grande que tenemos. Exacto. Y en este caso usted, considera que se debería existir un organismo independientemente que investigue en estos casos de acoso. Eso me parece importantísimo, muy importantísimo. ¿Sabes por qué? ¿Qué ocurre, Gracie, con este procedimiento actual que tenemos? No quiero generalizar, no quiero decir así funciona en todas las entidades. Pero, ¿no? El que se encarga de hacer esa investigación, esa precalificación, es el secretario técnico, que ha sido designado por el titular de la entidad, que es la máxima autoridad administrativa que existe en la entidad. Entonces, no necesariamente, y nuevamente lo vuelvo a decir, no estoy generalizando, pero no necesariamente los secretarios técnicos tienen la autonomía que deberían de tener. ¿Y qué quiero decir con ello? Que de repente, a veces por otro tipo de intereses, no existe una calificación objetiva. Si no, de repente vamos a favorecer pues a una determinada persona o porque se conoce a alguien. Entonces, favoritismo más que nada. De repente, hasta podríamos decir eso, ¿no? Entonces, de repente sí sería importante que exista una modificación sobre la dependencia del secretario técnico. Es lo que considero. Claro. Y en este caso, profesora, respecto a los compañeros de trabajo, a los colaboradores, ¿cómo considera que estos mismos puedan
ayudar al nivel de la víctima y el agresor? ¿Qué es lo que puedan ellos ayudar, ¿no? En este caso, claro, se puede ver que quizás diciendo lo que está pasando, comentándole, ¿no? Quizás con recursos humanos o entre otros, pero ¿cómo lo considera usted que sea mejor que ellos actúen, ¿no? Los compañeros de trabajo, en este caso, viendo este acoso que hay en el centro de trabajo. Daisy, yo considero muy importante la empatía que debemos de tener, siempre, ¿no? Porque de repente no somos la víctima, pero tenemos un compañero o una compañera que está pasando por esa situación. Entonces, apoyarla en lo que se pueda, o apoyarlo en lo que se pueda. De repente no conoce el procedimiento, o de repente por la misma situación no se da cuenta o no conoce el procedimiento, no sabe cómo actuar. Entonces, que exista también, como te vuelvo a repetir, esa empatía, me voy a poner en sus zapatos de este compañero, de esta compañera, y lejos de burlarme, lejos de repente de normalizar esa conducta del agresor que tiene contra la víctima, acompañarlo, ¿no? Acompañarlo y de forma anímica, ¿no? Física también, de repente, oye, mira, te puedo acompañar, en Recursos Humanos existe un procedimiento, o en Secretaría Técnica, vamos, te acompaño, ¿no? Que exista ese compañerismo de verdad. Exacto. En este caso, justo como te comentaba, profesora, respecto a mi caso, ¿no? Los compañeros de trabajo que tenía en ese entonces, en esa empresa, actuaron de una manera en la que quizás me decían, no digas o no hagas. ¿Por qué? Porque es lo mismo, ya viene pasando de años y no lo van a votar. Al agresor no lo van a votar, así que quédate tranquila o callada porque no te van a hacer caso. Entonces, como que faltó, ¿no? Un poco de, quizás, bueno, no sé qué podría estar pasando en ese momento por quizás la cabeza de todos o los años que llevaban, ¿no? En esos tiempos, pero quizás sí faltaba un poco, no sé, de empatía o qué faltaba ahí. Claro, definitivamente, ¿no? Ellos también, de repente, en el caso que tú me comentas, ya consideraban que el procedimiento no funcionaba, que el sistema no funcionaba, y que de repente el agresor ya se habría librado tantas veces anteriormente. Y justo hablando del favoritismo, yo creo que tiene mucha relación justo con lo que me está comentando, que no lo había pensado en ese momento, pero ahora tiene mucho que ver, mucho sentido, que quizás no las personas o los jefes, sabiendo, quizás sí sabían y lo han dejado pasar. Hay ese punto, ¿no? En el que no pueden hacer nada porque está esa preferencia con el trabajador, ¿no? Que en este caso fue el agresor. Como te comentaba, ¿no? En algunas situaciones, desafortunadamente, Gracie, hay otro tipo de intereses. De repente, interés político, un conocido, de repente el agresor es hijo de alguien, conocido de alguien, mejor no, con él no nos metemos, ¿no? Exacto. Entonces, si te pasó esto, mejor sabes que como te ocurrió, mejor no denuncies porque mi caso va a tener las cosas. De repente era una situación como esa, ¿no? Sí, posiblemente sí. Bueno, y en este caso, profesora, ¿cómo afecta psicológicamente el acoso, bueno, en este caso a mí, a las mujeres que trabajan en el Estado quizás hoy en día? Afecta mucho, Gracie, afecta psicológicamente porque siento que las víctimas de acoso sexual ni siquiera ya se sienten no solo seguras de ir a este lugar, sino que te viene incluso esa afectación psicológica, ¿no? De que otras personas también te puedan cometer ese tipo de conductas contigo y te vuelve muy susceptible a ello. Entonces, creo yo, considero que tiene un impacto, tiene consecuencias negativas en la víctima en muchos aspectos, porque no solamente te va a afectar
psicológicamente en el ámbito de tu trabajo, sino que eso lo puedes llevar hasta tu domicilio, con tu familia, ¿no? O hasta en la calle. Claro, o está en la calle, vas a andar insegura a todos lados, porque hay una afectación no solo física, sino psicológica, ¿no? Vas a estar temerosa de todo y ahora vamos a esperar cuál será el resultado de la entidad, si hará algo, no, si servirá el procedimiento, y tú te preguntas si valió la pena o no denunciar. Hasta incluso pasa, ¿no? Que quizás al momento, ¿no?, de denunciar y tal, en la calle pensar, ese agresor te hará algo quizás o mandará que te hagan algo en la calle por denunciar, es muy, muy complejo. Claro, esa inseguridad, ¿no? Sí. Te causa, por supuesto, sí, tiene muchas consecuencias definitivamente. Y profesora, en este caso, ¿qué impacto considera usted que tiene lo que es en la carrera profesional de una mujer denunciar? Es complicado en realidad, Gracie, porque si bien es cierto, todos deberíamos de poner en conocimiento estos hechos, ¿no? Más aún cuando nos sentimos afectados, pero a veces también uno se pregunta, ¿no?, como profesional, porque si de repente yo quiero postular a otra entidad, ¿qué efecto tendría? Y en realidad, Gracie, no debería de tener ningún efecto, porque ojo, estamos denunciando en calidad de víctimas, no en calidad de agresores. Que si yo soy la víctima, debería de tener ese respaldo y no debería ninguna institución ponerme la cruz, por decirlo así, ¿no? Y obviamente. Quizás por haber pasado en esa situación. Claro, por el contrario, ¿no? Como que, por ejemplo, llegar a un nuevo centro de trabajo y quizás revisar, ¿no?, Exacto, de repente tu expediente, mira, pero ella denunció. Exacto. Hasta de repente podrían decir, pero mira, no, ella es una persona por más difícil, que sea quizás titulada y tal, pero tiene ese ¿cómo se diría, no? Ese expediente, ese... Claro, y de repente no lo ven con los ojos que lo deberían de ver en realidad, ¿no? Porque, como te vuelvo a repetir, ser una víctima de hostigamiento sexual y haber tenido o haber tomado la decisión de haber denunciado un hecho como tal, no es fácil para nadie. No. Para nadie. Entonces, no se debería, considero yo, no se debería a ninguna víctima, ¿no?, de ponerle algún tipo de etiqueta. Al contrario. Pienso que es al contrario, porque si lo ha denunciado, y más aún, evidentemente, cuando tenemos medios probatorios, pues debe haber alguna razón para ello. La víctima tiene que ser, más que nada, muy valiente para poder denunciar en este caso. Sí. Y hablando de la víctima, profesora, ¿las víctimas reciben ese apoyo luego, reciben un apoyo psicológico luego de denunciar? Claro. Una de las medidas que establece este decreto legislativo es justamente este acompañamiento que debe dar Recursos Humanos cuando una víctima denuncia, ¿no? Debe dar un acompañamiento, si de repente lo cuenta, tiene la entidad esta posibilidad, este equipo, me refiero al equipo de psicólogos para poder acompañar a la víctima, excelente, ¿no? Pero si no, de repente ofrecerle otro tipo de servicios, pero sí debería, sí exige, mejor dicho, la norma, sí exige, ¿no? Y también debería ser exigible por la víctima, ¿no? Más aún cuando lo necesita. Y ahora hablando del tema, no solo de la víctima y el agresor, sino de los ciudadanos en general, ¿cómo considera que los ciudadanos en este caso puedan presionar al Estado a que tome más en serio el tema del acoso en el centro laboral, ¿no? Claro, como te vuelvo a comentar, es importante, ¿no?, que estos procedimientos que existen en realidad se cumplan. Y si de repente hay alguna manera, ¿no?, de poner en conocimiento, digo yo, ¿no?, al público, a los administrados, sobre los casos que tuvo la entidad, sobre los casos en que se sancionó, considero que de alguna u otra forma eso podría dar credibilidad, ¿no?, a las personas de que el procedimiento funciona y que la ley se está cumpliendo. Claro. Y en este caso, otra pregunta que veo acá que
que es muy frecuente. ¿Qué cambios estructurales se deberían implementar en el sector público para que se pueda, más que nada, erradicar el acoso? ¿Qué cambios considera usted que serían oportunos, ¿no? Como lo veníamos comentando, ¿no? Considero que es importante esa sensibilización, esa preocupación que debería existir, porque no existe desafortunadamente, Gracie, en muchas entidades, esa preocupación por el personal. No solamente nos debemos de preocupar, y me refiero a las instituciones, de cumplir con las metas, de cumplir con mis objetivos, ¿no? No solamente, que es importante, definitivamente, para eso están las instituciones, pero ojo, no olvidemos que quien lleva adelante todos estos procedimientos, quienes cumplen los objetivos, ¿quiénes son? Trabajadores. Capital humano. Exacto. Entonces, debería de preocuparse por el capital humano, ponerlos en primer lugar. ¿Qué está faltando? ¿Qué estoy observando? ¿Hay algún tipo de deficiencia? De repente falta algún tipo de incentivos, y no me refiero a incentivos económicos, Gracie, me refiero a otro tipo de incentivos, ¿no? ¿Cómo estimulamos que el personal se sienta a gusto aquí, ¿no? De trabajar, de sentirse identificado con la institución que representa en realidad, ¿no? Entonces, considero que se debería de prevalecer al servidor público en ese sentido. Y en ese caso, bueno, ya en el ámbito más general, ¿considera usted qué rol juegan lo que son las redes sociales en la visibilización de estos casos, ¿no? Que es el acoso laboral, el acoso sexual en el centro de labor en que estamos nosotros? En realidad, pues en las redes sociales encontramos mucha información que no necesariamente toda es real, ¿no? Que no necesariamente la información que vamos a encontrar es fidedigna, es confiable. Entonces, considero que debemos de aprender a manejar esa información que encontramos, ¿no? De forma tan abierta, evidentemente, en las redes sociales, y ser selectivos con la información que encontramos y de repente no compartir información, considero, Gracie, no es mi apreciación, que no tenemos pues la seguridad de que sea real, de que sea confiable, ¿no? Y no compartirlo de una forma tan ligera. Hoy en día creo que he visto bastante, justo hablando de redes sociales, que también exponen a estos agresores mucho, ¿no? Quizás en un acoso, no solamente en el centro de trabajo, sino también quizás en los taxis. Veo que también las mismas personas que sufren o las mismas víctimas los están exponiendo también. ¿Y eso ayuda? Sí. Depende mucho, ¿no? Considero que depende mucho qué tan cierta sea la información que nos están vendiendo, ofreciendo, porque no sabemos el trasfondo, ¿no? O sea, no sabemos qué es lo que nos quieren decir, si efectivamente es así, ¿no? De repente es una de las formas de comunicarse que ahora tienen las personas. De repente consideran que, bueno, como el sistema no funciona, mejor lo expongo y seguramente muchas personas más van a conocer que esta persona tiene ese tipo de conductas, ¿no? Entonces, mucho depende de lo que queremos decir o a lo que queremos llegar con ese mensaje, foto que yo puedo compartir, ¿no? En las redes sociales. Y respecto a lo que es educar, ¿cómo se podría mejorar o bueno, cómo se podría educar mejor a los funcionarios para que puedan prevenir el acoso? Es importante que haya una inducción previo al inicio de labores, ¿no? Antes de que inicies tus labores, te hago una inducción, te doy una capacitación, no solamente como jefe, no solamente en el cargo de coordinador, no, sino me refiero a todos los servidores públicos en general, que exista una capacitación también en lo que respecta el hostigamiento sexual. Porque sí, tenemos una inducción que brinda el sector público a los servidores que recién se incorporan a las entidades, ¿no? Y se abordan pues temas de ética de la función pública, cómo funciona la entidad, ¿no? Pero considero que también se debería considerar el hostigamiento sexual en la inducción y luego posteriormente también, ¿no? Como una capacitación que se dé de una manera frecuente dentro de la institución. Y que esperemos que se cumpla, ¿no? Porque a veces suele pasar que por más cursos, por más capacitaciones que te den, en este caso, como le comentaba mi caso, nos daban capacitaciones diarias, interdiarias, de todo tipo, ¿no? Y en una de ellas estaba lo que es el acoso, el hostigamiento sexual, pero dentro de no funcionaba, claro. Pasaba esto. Eso es irónico, ¿no? Sí, es irónico porque uno se pregunta,
¿De qué sirve Sí, exacto. que me capacites si finalmente tú como entidad no vas a ejecutar lo que dice la norma? O sea, no tiene ningún sentido. Entonces debería ser coherente ese diálogo que tú me das, ¿no? Sí. Tú como entidad, quiero decir, me dices, no, pero yo te estoy sensibilizando, capacitando, que los hostigamientos sexuales A, B, C, ya, perfecto. Pero tú pones en práctica ese procedimiento, Que se vea reflejado. ejecutas, Exacto. sancionan como corresponde o simplemente archivan las denuncias que reciben por hostigamiento sexual. Como tú dices, debe ir de la mano, ¿no? Tanto la sensibilización, la capacitación, con la ejecución de estos procedimientos. Bueno, profesora, y ahora, ¿cuál es el mensaje final que usted le daría a las mujeres, ¿no?, que sufren de acoso en el sector público y tienen más que nada ese miedo de poder denunciar? El mensaje que yo les daría es que confíen y denuncien. Tenemos un procedimiento, tenemos la ley, tenemos plazos, tenemos procedimientos, pero no hay que quedarnos calladas, hay que denunciar. Y callados, quiero decir, porque también pueden haber víctimas que son hombres, ¿no? Entonces, no hay que callarnos, hay que denunciar, hay que confiar en ese procedimiento, hay que confiar que la entidad va a hacer cumplir estos plazos, esta formalidad que tenemos prevista en la ley. Ese sería mi mensaje, estimada Grace. Bueno, profesora, ahora, bueno, ya para terminar con este conversatorio, quería enseñarle esta nota. Ah, perfecto. A ver, sí, en esa nota. Bueno, en estos casos, ¿cómo debieron, ¿no?, pronunciarse o procederse las mujeres? ¿O cree usted que debería poner lo que es el freno en esta conversación de WhatsApp? Claro. Aquí lo que observamos, estimada Gracie, pues es una conducta sexista, ¿no?, de parte de la persona a quien envió el mensaje. Entonces, mucho depende el contexto en el que se habrá dado esta conversación, pero no, si alguien se escribe unas frases como esas, definitivamente pues uno debería, si te sientes incómoda, dar a conocer tu incomodidad, claro. No callarte, no decir o seguirle la corriente o seguir el juego, como se dice, ¿no?, alimentando ese tipo de expresiones que utiliza esta persona, ¿no? Pero sí es lo que considero yo. Claro. Y ahora en este caso, incluso en la siguiente nota, ¿no?, incluso si se acusan, por ejemplo, la persona que es acusada manda su argumento, ¿no?, que es sin sentido a veces para decir como que, ay, me libré. ¿Qué es lo que luego de pasa? Claro, lo que ocurre es que normalizan esas acciones, ¿no? O sea, esos mensajitos, yo lo mandé, bueno, estábamos en un contexto, ¿no?, de repente con un contexto de personas con las que tengo confianza, ¿no? Pero no podrías mandar ese tipo de mensajes a un grupo de funcionarios, de trabajadoras, exacto, como ocurrió en ese caso, ¿no? Entonces, pero volvemos a lo que anteriormente conversábamos, ¿no? Cómo nuestra realidad, nuestro entorno, y eso lo vemos en muchas entidades públicas, se han normalizado este tipo de actitudes, ¿no?, este tipo de acciones, de comportamientos. Creemos que es normal que alguien nos diga así, nos hable así, nos haga sentir incómoda, lo cual no es correcto. No es correcto. Efectivamente. Bueno, profesora, en este caso estamos terminando con este tema, ¿no?, que fue el acoso laboral o el hostigamiento sexual, que esperemos que quizás en el transcurso de los años cambie, porque fuera de todo es muy importante que nosotros lleguemos a un centro de capacitación, un centro de labor, ¿no?, y estemos bien, estemos seguras, estemos tranquilas y podamos trabajar y todo bien. Bueno, un consejo final, profesora. Un consejo final. Claro que sí. El consejo o la recomendación final que podría dar es, más que modificar de repente la ley, de repente acortar plazos más de los que ya los tenemos, es hacerlos cumplir. Sí. Prevalecer el interés público, no el interés personal, no el interés político. No, prevalecer
el interés público, el interés, en este caso, de los servidores, de los denunciantes, de los agraviados, ¿no? Si uno es víctima de hostigamiento, hay que denunciarlo. Hay que denunciarlo porque el procedimiento lo tenemos, el procedimiento existe, pero las entidades deben de cumplirlo. ¿Para qué? Para que los servidores, para que los agraviados confíen en que el sistema funciona. Eso es lo que tenemos que hacer, eso es lo que yo considero. Bueno, profesora, encantada de haberla tenido el día de hoy. Esperamos que para otra oportunidad de igual forma nos acompañe, quizás con otro tema. Y nada, eso fue todo por el conversatorio del día de hoy y hasta la próxima oportunidad. Gracias. Muchísimas gracias, Gracie, a ti por la invitación. Y seguramente nos vamos a ver en una próxima oportunidad. Muchas gracias. Gracias.